Hola, en este video vamos a ver lo que es el área y perímetro de un triángulo. ¿Ya? Bueno, para comenzar, un poquito de materia. Primero quisiera recordar cómo se calculaba el área de un rectángulo y después desde ahí hacer la demostración bien simple y básica de cómo sería el área de un triángulo. ¿Ya? Entonces acá yo dibujé un rectángulo de base B y altura h. ¿Ya? Entonces todos sabemos que para efectos de un rectángulo su área va a ser base por altura, ¿cierto? Ya. Y dentro de este rectángulo, miren, voy a dibujar un triángulo. Yo creo que todos podemos observar que este triángulo rosado cubre la mitad de la superficie del rectángulo, ¿cierto? Eso quiere decir que el área del triángulo va a ser igual a base por altura, pero dividido 2. ¿Por qué? Porque un triángulo se puede inscribir en un rectángulo a igual base y altura, pero cubrir la mitad de la superficie. ¿Ya? También quiero dejar, porque después lo voy a retomar en un ejercicio, ese punto que ubiqué acá en un vértice del rectángulo, también lo podríamos ubicar ahí. Y este triángulo rojo que se forma ahora, cubre la misma superficie que el triángulo anterior. ¿Por qué? Porque tienen la misma base y llegan a la misma altura. Y así yo podría hacerlo después con otro triángulo. Por ejemplo, este triángulo azul tiene la misma área que los anteriores porque comparten la misma base y altura. Y así yo generar infinitos triángulos a igual base y altura. ¿Ya? De hecho, lo que se dice ahí, que todos estos triángulos son equivalentes. ¿Ya? ¿Y qué significa que sean equivalentes en geometría? Significa que tienen igual área. ¿Ya? Eso significa equivalente. ¿Ya? Que no es lo mismo que ser semejante. Semejante en geometría significa que están en proporción. Y después está el otro concepto que es congruente. Y congruente significa idéntico. Y cada uno tiene su símbolo. Equivalente tiene el símbolo igual, el semejante tiene ese símbolo y el congruente tiene estos dos símbolos mezclados. Es decir, una figura cuando es congruente, que significa que es equivalente y semejante a la vez. ¿Ya? Eso nomás quería dejar en cuanto al lenguaje y ahora voy a ir con los ejemplos. Ya. Primer ejemplo. Dice, en el triángulo isósceles ABC de base a B. Bueno, recordemos del video pasado que si es de base a B, significa que AB sería el lado distinto, por lo tanto los otros dos son los iguales. Por lo tanto, ahí está el triángulo ABC, AB es el distinto, por lo tanto esos dos serían los iguales. AC es igual con BC. Se sabe que AC mide 10, como es igual con BC, también le vamos a colocar 10. Y después dice, lo voy a anotar acá aparte, que AB con AC están en la razón 6 es a 5. ¿Ya? Y además sabemos desde antes que la C mide 10. Él mide 10. Y tener la razón 6 o 5. Nótese acá la regularidad. Para pasar de 5 a 10 multipliqué por 2. Por lo tanto acá va a ser la misma regularidad. Por 2. Por lo tanto la longitud del AB sería de 12. Además, como dice que CD es altura, significa que cae de forma perpendicular. Pero en el isósceles, la altura que cae en el lado distinto, además cae en el punto medio, así que vamos a tener que AD mide 6. ¿Qué me están pidiendo? El perímetro del triángulo ADC. Pasa por A, pasa por D y después termina en C. Ya, eso es lo que nos piden. Sumar esos tres lados. Tenemos un cateto de 6, un otro cateto que no sabemos y una hipotenusa de 10. Ya podemos usar el teorema de Pitágoras, 6 al cuadrado más x al cuadrado igual al 10 al cuadrado. Sí, tomen ese camino algunos. Pero otro camino más corto es recordar la terna pitagórica 3, 4, 5, que está amplificada por 2. ¿Cierto?
3 por 2 es 6. El que nos falta sería 4 por 2, que es 8. Y el último sería 5 por 2, que es 10. Así que esa longitud acá es de 8. Así que ya tenemos todo lo necesario para llegar a nuestro resultado. 6 más 8 más 10. Y eso nos va a dar 24. Alternativa B. Para el ejemplo 2. Dice, en el triángulo ABC, rectángulo en C. Dice que en C está el ángulo 990. AD mide lo mismo que DE. Y este a la vez lo mismo que EB. AB mide 25. AC mide 7. Y me están pidiendo el área del triángulo DBC. Entonces acá en este caso voy a pintar porque está me pidiendo superficie de todo ese triangulito. ¿Ya? Bien. ¿Qué tenemos acá entonces? Nos piden un área. A ver, ¿qué tienen en particular los tres triángulos? Todos tienen la misma base y todos llegan exactamente a la misma altura. Y como ya vimos en una explicación previa, si tres triángulos tienen la misma base y la misma altura, son equivalentes, tienen la misma área. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a obtener el área del triángulo grande, la voy a dividir por 3 y después de esas tres partes voy a tomar 2. Y ahí tendría el área del triángulo que me pide. Ahora, ¿cómo obtengo el área del triángulo grande? Alguien podría decir, ya la base es 25, la altura es 7, y por lo tanto sería multiplicar 7, 25 y dividir por 2. Pero eso es incorrecto. Sí, el 25 es base, pero el 7 no es altura. Además, la base y la altura cuando se intersectan forman ángulo recto. Entonces acá ese lado y ese lado cuando se intersectan está ahí. Y ahí no hay ángulo recto, el ángulo recto se forma acá arriba. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a reorientar el triángulo para que lo vean con claridad. El 25 sería la hipotenusa, como lo sé, porque está al frente del ángulo recto. El 7 sería un cateto. Y los que son perpendiculares son el 7, que es un cateto, con el otro. Y ellos harían el rol de base y altura. ¿Ya? Por lo tanto, utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a llegar que el otro cateto mide 24. Como yo lo hice rápido, bueno, me acordé de la terna pitagórica 7, 24, 25. Alguien haga 7 al cuadrado más x al cuadrado igual a 25 al cuadrado, le va a quedar 625 menos 49, le va a quedar 576, le aplican raíz cuadrada y le va a dar 24. Eso les va a pasar si lo hacen con desarrollo. Ya, entonces en este caso voy a buscar el área del triángulo completo, ya, de todo el triángulo ABC, y voy a multiplicar base por altura, que serían los que son perpendiculares. Es decir, el área del triángulo va a ser 7 por 24 dividido 2. Me va a quedar 7 por 12 y eso va a dar 84. Ya, ese sería el área de todo el triángulo. De eso yo dije, se va a descomponer en tres triángulos equivalentes. Así que lo dividimos eso por 3. Va a dar 28. Quiere decir que cada triangulito tiene un área de 28. Y como me piden el triángulo que se forma por los otros dos ya conocidos, tendríamos que su área va a ser 28 por 2. Y eso va a dar 56. Alternativa A. Para el caso del 3, dice que ABCD es un rectángulo, así que vamos a marcar los ángulos rectos. Y dice que AE es igual con EB y esta la BC es igual con BC, el cual mide 6. Así que vamos a tener 6, acá vamos a tener 12, 6 y 6. Y me piden el perímetro del triángulo CA. Pasa por C, empieza por C, pasa por E y terminará. Ya, de ese triangulito. Ya lo voy a, de hecho lo voy a dibujar aparte. Tiene un triángulo más o menos así. Está C, está E y está A. Y solamente sabemos la medida de uno, que es 6.
Me faltarían los otros dos. Ya. ¿Cómo vamos a llegar a las otras longitudes? Bueno, con buen ojo, acá por ejemplo ese triángulo, lo voy a dibujar acá aparte. De hecho, todos esos catetos los voy a hacer iguales. ¿Por qué razón? Bueno, porque tiene catetos 6 y 6, ¿cierto? Sí, 6 y 6. De hecho, sería un rectángulo isósceles. Por lo tanto, sería la mitad de un cuadrado. Y esta hipotenusa sería como la diagonal de ese cuadrado de lado 6. ¿Y cómo tenía la diagonal de un cuadrado? Bueno, era el lado por raíz cuadrada 2. Ahí está. Bien. Ya, en el caso del otro triángulo, este más grande, que lo voy a marcar con fucsia, morado, no sé cómo le llamarán. A ver, lo vamos a dibujar por acá. Tiene catetos de... ahí estaría que nos estaría faltando a nosotros en nuestra figura, ¿cierto? Tiene 6 y 12. Ya, ahí estarían las dimensiones. Sí, vamos a ocupar el teorema de Pitágoras, no nos vamos a lucir tanto acá. Sería 6 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esa hipotenusa que está acá. Esa. Sería 36 más 144. Eso va a dar 180. Me va a quedar la raíz cuadrada de 180. 180 es 36 por 5. 36 tiene raíz cuadrada exacta, que es 6. Y 5 no tiene raíz cuadrada exacta, así que va a quedar atrapado. Me va a quedar 6 raíz cuadrada de 5. ¿Ya? Entonces ya ahora puedo completar mi dibujo. CE, previamente habíamos tenido que era 6 raíz cuadrada de 2. Y acá sería 6 raíz cuadrada de 5. Así que para el perímetro del triángulo tendríamos que sumar 6 con 6 raíz cuadrada de 2 y este con 6 raíz cuadrada de 5. Factor común, 6. 6 por cuánto da 6 por 1. ¿Por cuánto da 6 raíz cuadrada de 2? Raíz cuadrada de 2. ¿Por cuánto da 6 raíz cuadrada de 5? Raíz cuadrada de 5. Ahí está. Ahí tenemos el perímetro que correspondería a la opción A. Ahí tenemos, ok. Y último ejemplo, 4. Dice que la figura es un hexágono regular de lado 8. ¿Qué significa que sea hexágono? Significa que tiene 6 lados. ¿Qué significa que sea regular? Que todos sus lados y ángulos son iguales. Esa es la característica de las figuras regulares. Por ejemplo, figura regular de 3 lados, triángulo equilátero. Figura regular de 4 lados, cuadrado. Figura regular de 5 lados, pentágono regular. Figura regular de 6 lados, hexágono regular. Y así comienza después a nombrarse en función de los lados y agregándose el apellido regular. Hexágono, heptágono, octágono, enágono, decágono, etcétera. Ya, y además tenemos la particularidad que, como muestra el dibujo, claro, se puede dividir en 6 triángulos, pero no es cualquier triángulo que se divida, es un triángulo equilátero que surge esta división. ¿Ya? Así que vamos a agregar ahí como dato que se divide en 6 triángulos, que no sería ninguna novedad, pero la novedad es que son 6 triángulos equiláteros. Y ahí vamos a poder ocupar algunas regularidades del equilátero, ¿cierto? Ya, entonces me piden su área completa. Bueno, lo que yo voy a hacer es obtener el área de un triangulito, ya, de uno solo. Y como sé que los 6 van a ser iguales, bueno, después multiplicaré por 6 el área obtenida. Entonces voy a dejar este triangulito de lado 6. Eso, recuerden, es un equilátero de lado 6. Entonces el lado de 6 y la altura por regularidad va a corresponder a la mitad del lado por
raíz cuadrada de 3. Perdón, era de lado 8. 8, voy a corregirme acá. 8. Acá también voy a colocar 8. 8 y 8. Por lo tanto, la altura va a ser 4 raíz cuadrada de 3. ¿Cómo se obtenía el área de un triángulo que recién lo estábamos estudiando? Que era base por altura dividido 2. Base 8. Altura 4 raíz cuadrada de 3. Y eso dividido por 2. Simplifico el 2 con el 4. Me va a quedar 8 por 2. 16. 16 raíz cuadrada de 3 sería el área de un triangulito. Y como son 6 triángulos de igual superficie, vamos a obtener el área total multiplicando 6 por 16 raíz cuadrada de 3. Y eso sería 96 raíz cuadrada de 3, que corresponde a la opción B. Ya, ahí estaríamos listos con los ejemplos y ahora pueden detener el video porque pueden hacer los ejercicios y igualmente los voy a dejar pauteados en este video. Ya, entonces vamos por los ejercicios. Dice, en el triángulo isósceles de base AB, si te nombran la base, si quiere decir que el lado distinto, por lo tanto AC con BC son iguales. Después dice CA con AB están en la razón 5 es a 6 y AB mide 18. Entonces, como AB mide 18 y está relacionado con el 6, bueno, para pasar de 6 a 18 multiplico por 3, entonces acá va a ser lo mismo, también por 3 y me va a quedar que la longitud de CA será 5 por 3, 15. Entonces tenemos 15 y AB mide 18. La pregunta, perímetro del triángulo ABC. O sea, sumar estos tres lados. Tenemos que sumar 15 con 18 y la suma nos va a dar 48. Alternativa B. Ya, para el siguiente dice ABCD es un cuadrado. Vamos a marcar sus cuatro ángulos rectos. Hace la diagonal, la cual mide 6 raíz cuadrada de 2. Esta es la diagonal, recordemos que en un cuadrado, ya un cuadradito, ojalá me quede bien, no, pero la primera, la segunda, ahí está. Y así yo tengo un cuadrado de lado L, la diagonal siempre era el lado por raíz cuadrada de 2. Entonces si me dicen que esta diagonal mide 6 raíz cuadrada de 2, bueno, el lado evidentemente va a ser 6, esa va a ser la medida del lado. Entonces el lado mide 6. Después dice que F y G son puntos medios, medio, mitad. Entonces AF mide 3, GC mide 3, BG mide 3, FB mide 3. ¿Qué me viene? El perímetro del trapecio. ¿Qué trapecio? AFGC. Ya, de esa figura. ¿Por qué se le llama trapecio? Porque tiene un par de lados paralelos, que ahí está. Ya, bueno, ya tengo gran parte de la información. ¿Por qué? Porque necesito saber los cuatro lados del trapecio. Tengo un lado, tengo otro y tengo otro. Me faltaría el último, que no va a estar difícil de obtener porque acá tengo un triángulo rectángulo. Puedo hacerlo por teorema de Pitágoras o recordar que este es un rectángulo isósceles, que corresponde a la mitad de un cuadrado. Por lo tanto, la diagonal sería el lado por raíz cuadrada de 2. Si el lado mide 3, entonces la diagonal va a medir 3 raíz cuadrada de 2. Y listo, tenemos todo para hallar el perímetro de la figura. Entonces, vamos sumando. Para el perímetro en este caso tendríamos que sumar 3 más 3 más 3 raíz cuadrada de 2 más 6 raíz cuadrada de 2. Entonces eso me va a resultar 6 más 9 raíz cuadrada de 2
factorizo por 3. 3 factor de 2 más 3 raíz cuadrada de 2. Y estaríamos listos. Ojalá acá marquemos bien la alternativa A. Pregunta 7. Dice, el triángulo ABC es rectángulo en C. Entonces acá tenemos el ángulo de 90. CD es transversal de gravedad. Ya lo venía diciendo de manera informal, que cuando es transversal de gravedad, quiere decir que es un segmento desde un vértice al punto medio del lado opuesto. Ya, por lo tanto, AD va a medir lo mismo que DB. Ya. ¿Qué más tenemos? Dice que AB mide 10. Dice que AC mide 6. Nótese, 6 catetos, hipotenusa 10. El otro cateto sería 8. ¿Cómo lo supe? Bueno, terna pitagórica 3, 4, 5, que está camuflada porque viene amplificada por 2. ¿Cuál es la pregunta? El área del triángulo DBC. DBC. Ya, me preguntan esa área. Ya, como pasó ya en otra pregunta, los dos triángulos que se forman son equivalentes. ¿Cómo lo sé? Bueno, tienen la misma base y llegan a la misma altura. Voy a buscar el área del triángulo completo y después me voy a quedar con la mitad, y eso va a ser el área del triángulo indicado, ¿ya? Entonces, para hallar el área necesito multiplicar base por altura y dividir por 2. Y como ya había anunciado en otro ejercicio, la base y la altura tienen que ser perpendiculares. ¿Y dónde hay perpendicularidad? Acá, entre esos dos trazos, ¿cierto? Entonces ellos van a ser la base y la altura, 6 y 8. Da igual el orden, puede ser la base 6 altura 8 o base 8 altura 6, porque al final se multiplican, así que 6 por 8, 8 por 6 va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces me va a quedar que el área del triángulo, voy a marcar el triángulo que estoy hablando, del ABC, sería base por altura dividido 2. Y eso te da un área de 24. Todo el triángulo cubre una superficie 24, pero me preguntan el área del triángulo en verde, que es equivalente con el ADC. Así que acá tendría área de 12, acá área de 12, que es la pedida. Marcamos la opción D y lo tenemos bueno. Y pregunta 8 y final. Dice que ABC y DB son equiláteros. ¿Ya? ¿Quién es el triángulo ABC? El triángulo mayor, o el que cubre todos los otros triángulos que se forman. Y el triángulo DBE, el que estoy acá marcando en celeste. Ok. Dice, el perímetro del triángulo ABC es 48. Así que eso al dividirlo por 3 nos queda 16. Y esa sería la medida del lado. Entonces acá tenemos 16. Como CD es altura y este en particular es un isósceles, entonces va a caer, aparte de forma perpendicular, va a ser transversal. Es decir, va a caer en el punto medio. Entonces ahí vamos a tener 8. ¿Qué me están pidiendo? El área del triángulo DBE. Me están pidiendo la superficie de ese triángulo, pero ya tengo el lado. Y con la regularidad de la altura lo voy a poder sacar, pero rapidito. ¿Cuál era la regularidad de la altura de un equilátero? Que correspondía a la mitad del lado por raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Entonces, si el lado es de 8, la mitad va a ser 4 raíz cuadrada de 3. Listo, tengo la altura que es 4 raíz cuadrada de 3, tengo la base que es 8 y todo listo para hallar el área. El área entonces va a ser base 8 por la altura que es 4 raíz cuadrada de 3. Y todo eso dividido por 2. Entonces acá va a quedar 1, 4. 4 por 4 es 16. Raíz cuadrada de 3. Y tendríamos el área. Y con esto hemos finalizado nuestro video explicativo de área y perímetro de un triángulo. Muchas gracias.